Muy buenas tardes, hermanos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes en este día. Shabbat Shalom. Que tengan un tiempo muy feliz y de paz y de esperanza. Le doy gracias a Dios y al señor Cristian Orrego por el excelente mensaje de ánimo, de consuelo, de exhortación, de fe, a que trabajemos en lo que es necesario para desarrollar la fe y a tener esa fe encendida siempre y ayudándola con el estudio continuo de la palabra de Dios. Ahí Él nos demostró cómo es tan importante estarse alimentando de la palabra de Dios con todos los ejemplos que nos presentó. Si nos estamos alimentando de esa palabra, los vamos a tener presentes, hermanos, y esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Pero una vez más, estoy agradecido con Dios y con Él por presentar un mensaje tan oportuno y tan bien presentado con un panorama completo acerca de las pruebas en un tiempo en que el pueblo de Dios lo necesita tan urgentemente. Mis queridos hermanos, quería solo agregar un poquito a lo que él dijo sin pretender, porque de todos modos estamos hablando de temas parecidos, pero es interesante viendo aquí una escritura en el Salmo 94, hermanos. En el Salmo 94 dice en el versículo 12, que esto se agrega naturalmente a el mensaje que acabamos de escuchar, inspirado por Dios. Capítulo 94, versículo 12 del libro de los Salmos dice: bienaventurado el hombre, y sabemos que también es la mujer, a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Entre tanto, que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará el Eterno a su pueblo, ni desamparará su heredad. O sea que todas estas pruebas que estamos pasando, hermanos, con esta pandemia, son una preparación, porque nada en vano le ocurre a los que Dios está preparando para ser reyes y sacerdotes. Dios se vale de todas estas circunstancias para que crezcamos en fe y en amor y para que estemos preparados para el trabajo que Dios tiene para nosotros, que ya se acerca, hermanos míos. Reflexionando sobre la debacle de Afganistán, hermanos, no puede uno menos de recordar que es interesante que esta tierra y este pueblo ha sido un tropezadero para los imperios que han caído poco después de haber fracasado en el intento de conquistar esa tierra. En la historia reciente, a principios del siglo XX, los ingleses, que era el imperio más grande del mundo y tal vez de la historia, que así como cuando España estaba en su apogeo, decía que era un imperio sobre el cual no se ponía el sol, cuando España tenía dominio hasta las Filipinas, y después los ingleses adoptaron también esa expresión, y ciertamente era tan grande la extensión del imperio británico que no se ponía el sol. Sin embargo, hermanos, la primera gran derrota que sufrió el imperio británico fue en Afganistán, hermanos. Ahí fue el principio de su caída. Pocos años después, no tengo en mente aquí la fecha exacta, pero pocos años después de la debacle que tuvo el imperio británico en Afganistán, empezó a desmembrarse y a desintegrarse el gran imperio británico. Luego ustedes bien saben que la Unión Soviética también pensó en los días antes de que cayera la cortina de hierro, que era tal vez un punto estratégico para controlar el Medio Oriente. Y la Unión Soviética invadió Afganistán. Sin embargo, después de años de lucha, igualmente fracasaron. Es un pueblo muy tosudo, hermanos, el pueblo afganistán. Estoy haciendo un poco de averiguación para identificarlo un poco con las
tabla de naciones que Dios nos describe en el libro del Génesis. Pero aún no tengo el cuadro completo. Hay una mezcla de pueblos, pero es un pueblo duro. Uno de sus deportes favoritos son lo que llaman, no recuerdo exactamente el nombre, pero tiran una piel de becerro llena de arena en medio de una pista y a un lado están los jinetes y al otro lado están los jinetes. Luego destapan, sueltan la carrera y salen a toda velocidad a ver quién agarra el saco lleno de arena, pesadísimo. Y está permitido todo. Se pueden dar con palos, se pueden empujar, se pueden hacer lo que quiera a caballo. Eso es famoso. Yo leí eso hace años. Pero eso refleja el tipo de temperamento de este pueblo, hermano. Y con una fuerza extraordinaria, alguien a veces es capaz de levantar ese saco de arena y empieza a galopar a llevarlo al campo de él como una victoria, y los demás se le vienen, le dan con palos, le dan con lo que sea a arrebatárselo. Y eso es la rebatiña más espantosa y no hay restricciones, hermanos. O sea que es solamente un ejemplo del tipo de temperamento de este pueblo. Pues la Unión Soviética se tuvo que retirar de Afganistán. No lo pudieron conquistar plenamente, hermano. Y fue cuestión de 2 o 3 años y cayó el muro de Berlín y el imperio soviético se vino a pique, mis queridos hermanos. Se desintegró y eso a muchos de nosotros nos tocó ser testigos de ello. Y ahora acabamos de ver lo que pasa con Estados Unidos. Estos son momentos, hermanos, en que, gracias al sermón que acabamos de oír, vemos también claramente que las circunstancias del mundo nos están dando a entender el tiempo se está acabando, hermanos. Y los soviéticos tuvieron que salir de Afganistán. Y luego los Estados Unidos, después del famoso atentado de las Torres Gemelas, decidieron invadir Afganistán porque ahí había varios campos de entrenamiento para terroristas y, según los datos de inteligencia, que a veces no son fiables, hermanos, porque Bush invadió a Irak bajo el pretexto de que Irak tenía armas de destrucción masiva y nunca las pudieron encontrar, hermanos queridos. Y aquí pues tenían datos de que ahí sí había, bueno, sí era más fácil de demostrar que había campos de entrenamiento para terroristas. Y ahí se metió Estados Unidos, hermanos, 20 años perdidos. ¿Cuántas víctimas perdió este país ahí? La potencia más grande del mundo, hermanos queridos. Eso tiene mucho significado. Y las consecuencias que eso va a tener, la pérdida de credibilidad, como lo señaló el señor Gerald Weston. Eso nos da a entender de la necesidad que Dios tiene de ponernos a prueba, de poner a prueba nuestra fe, porque el fin se acerca y Dios en su gran misericordia quiere que estemos listos, hermanos. Y Él se ha valido de estas circunstancias, como fue brillantemente explicado en el sermón que acabamos de escuchar, hermanos. Pero si ustedes juntan eso con las circunstancias del mundo ahora, uno empieza a entender, hermanos, que Dios está preparando a su pueblo, a los que Él quiere, a los que no están en la tibieza y en un ambiente de mediocridad espiritual que le da náusea a Jesucristo. Él quiere que nos verdaderamente avivemos el fuego de la fe, que nos insta las pruebas que estamos sufriendo para que nos escapemos de lo que viene, hermanos, que no tiene comparación con lo que estamos viendo ahora, mis queridos hermanos. Así que la Unión Soviética salió y fueron 2 o 3 años después que se desintegró el Imperio Soviético. Y ahora Estados Unidos se retira después de una guerra de 20 años en la cual se desangró en vano. Hermanos, aquí al lado de donde Dios me ha provisto esta morada donde estoy, no es mía, es de Él. Él es el que nos provee y utiliza elementos humanos en su gran misericordia. Hay un parque muy bonito, con muchos árboles que le dan sombra a los senderos que surcan el parque, para que en tiempo de verano uno pueda caminar sin que lo consuma el ardor o el calor del sol de esta región, que es bastante fuerte en el verano. Y es un parque que está lleno de sombra y de árboles hermosos, hermanos. El árbol más grande de ese parque, hermanos, y comparen esto, Estados Unidos, la mayor potencia de la historia humana.
el árbol más grande de ese parque, con un tronco, hermanos, que yo lejos apenas podría medio abrazar la mitad. La envergadura no abrazaba ni la mitad del espesor del tronco de ese árbol, hermano. Y era majestuoso, era el más alto de todo el parque. Se destacaba porque estaba un poquito aislado del resto. Sin embargo, hermanos, el lunes pasado yo me detenía con frecuencia a mirar los árboles, que son un invento asombroso de Dios, hermano. Una prueba enorme, como es cualquier otro aspecto de su creación, por el cual no hay excusa. Pero me detuve a observarlo. Yo siempre había visto que el tronco de ese árbol era un roble, es un roble, estaba desviado, hermano. El tronco estaba desviado. Y mirando hacia arriba, altísimo, por lo menos 20 metros de altura, hermanos, o más, vi que un lado del árbol tenía verdor, el follaje estaba verde, aunque no muy abundante, y en el otro lado unas ramas bastante gruesas, a una altura impresionante, hermano, estaban secas, totalmente secas. Yo miré el árbol y dije, este árbol se va a desplomar. ¿Por qué están secas esas ramas? Porque no le está entrando savia a todo el árbol. Hay una parte que está aislada, como alguien que está enfermo del corazón y solamente hay algunas válvulas que funcionan. Es una cosa tan parecida, hermanos. Y el lunes, y yo pensé, porque está a la orilla del camino, del sendero, dije, que Dios me libre de andar yo por este parque cuando ese árbol se caiga, porque da la impresión, a pesar del enorme espesor del tronco del árbol y de la grandeza y la majestad de ese árbol, de ese roble, que no se iba a caer, pero estaba ladeado, hermano. Estaba ladeado el árbol. Y ayer me fui a dar mi caminata en el parque, hermanos, y el árbol se había caído, hermanos. Estuvo soplando el viento un poco fuerte esta semana y no cayó con el viento, pero lo debilitó. Y por ser tan grande el peso de ese árbol y no tener toda la savia irrigando el tronco entero, el árbol estaba enfermo, hermanos, como este país. Y los árboles son símbolo de las naciones. Y también son símbolos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida. Y me puse a pensar al verlo ayer, cuando vi, estaba desplomado el árbol y cubría una distancia enorme. Y gracias a Dios, y yo lo sentí el lunes, hermanos, y ayer viernes el árbol se cae. Y esto concuerda, interesante, con la debacle de los Estados Unidos de América en Afganistán. Y cuando vi al caer tan tremendo peso, se le abrieron las entrañas al árbol, se rompió porque estaba semipodrido por dentro, hermanos. Tenía una mancha negra desde la raíz y se veía que subía. Cuando uno se agachaba para mirar las entrañas abiertas de ese árbol tan majestuoso y tan alto, la parte central había una mancha oscura de podredumbre, hermanos queridos, adentro de ese árbol. Nadie al ver el tronco, la base, se hubiera imaginado que semejante monstruo de árbol se iba a derribar o iba a caer en esa forma, hermano. Para mí fue algo que me hizo meditar ayer mientras yo pensaba en el mensaje para ustedes, hermanos, y entender los tiempos que estamos viviendo. Este país y el mundo entero, pero este país ha sido más bendecido que cualquier otra nación. Y ha sido la nación más poderosa en la historia, como ese árbol era el más grande en todo ese parque, hermano. Era el más alto, el más majestuoso de esos árboles, por su magnitud, por su grandeza. Y lo mismo, y se cayó por un leve viento que estuvo soplando, hermanos, y estaba desviado. Y me recuerda el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es una mezcla de bien y de mal. Pero cuando el mal empieza a prevalecer en las entrañas de un pueblo, hermano, llega un momento en que no resiste y se desploma, que es cuando la iniquidad del ser humano, apartado de las leyes de Dios, llega al colmo y ya no resiste una sociedad, se desintegra, así como se cayó ese árbol. Y estaba desviado, no estaba orientado como un buen árbol debe estar, derechito hacia el cielo. Estaba desviado en la dirección errónea.
Y el corazón estaba como lo describe. Y esto no es solo para los Estados Unidos de América, hermanos. Esto se aplica a cualquier nación del mundo. Pero este es un ejemplo para el mundo entero. Y les quiero leer el capítulo 1 de Isaías, una escritura que se me vino a la mente cuando vi el árbol caído, hermanos míos. Y comparándolo y pensando en la debacle de este país ante una nación que no tiene comparación el poderío, y sin embargo, hermanos, no fueron capaces de imponer. Y se desangró el país en cierta medida. ¿Y cuántos jóvenes murieron? ¿Y cuántos hay que tienen piernas artificiales? Porque las perdieron allá, hermanos, para una empresa que terminó siendo en vano, debido a varias cosas. No es el mensaje central, pero yo quería explicarles un poco varias razones que se me han venido a la mente para entender esto. Si quieren ir conmigo al capítulo 1 de Isaías, hermanos, ahí vemos cómo Dios describe la decadencia de un pueblo que fue bendecido sobremanera, como lo ha sido este país. Y no voy a ir a todos los detalles de que ustedes entiendan que esta nación es la tribu de Manasés, descendientes de José, que ahora naturalmente es un país prácticamente multicultural y multiétnico, pero que por profecía vimos que es el país del cual Dios, por medio de Jacob, Israel, profetizó a José y le dijo: de tus dos hijos habrá uno que será una multitud de naciones, que es Efraín, que fue Inglaterra, cuyo imperio se empezó a desmembrar después de la derrota o la caída en Afganistán. Y luego también habrá una gran nación, y no ha habido una mayor nación que Estados Unidos en la historia, hermano. Y hay muchos otros detalles que ustedes deben de conocer con las publicaciones que les hemos enviado sobre Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Y son señales para nosotros, hermanos, de en qué momento histórico estamos viviendo. Entonces dice aquí en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Isaías: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahora, esta es una visión para el futuro y que es patente en nuestros días, hermanos. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Eterno: crié hijos y los engrandecí, como ese árbol, hermanos, y se rebelaron contra mí, se torcieron. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Ustedes saben la corrupción moral de este país y todo lo que ha exportado. Una de las razones de la caída del imperio de este país es la falta de sabiduría y de discernimiento del liderazgo de este país, hermano. Ellos no entienden, ellos tienen una premisa falsa. Este pueblo en la historia cree que la razón por la cual ha prosperado en la magnitud de lo que Dios ha permitido que prospere y el poder económico y militar y científico en todos los sentidos que ha desarrollado es gracias al sistema de la democracia. Y creen que si le exportan la democracia a otro país, le van a exportar el medio y el método para alcanzar prosperidad como la alcanzó este país. Hermanos, nosotros en esta iglesia, como muy poca gente en el mundo, entendemos que esa es una premisa falsa y que la razón por la cual estas naciones han sido tan inmensamente bendecidas fue por una promesa incondicional que Dios le hizo a Abraham acerca de sus descendientes. Cuando él estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, su hijo único, Dios le prometió en una manera sin condiciones. A partir de ahora, Dios le dijo cómo habría de bendecir a su descendencia. Aquí en el capítulo 22 del libro del Génesis dice, en el capítulo 22 del libro del Génesis vemos lo que dice en el versículo 15. 22:15. Y el ángel del Eterno, Génesis 22:15, llamó el ángel del Eterno a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, un acto de fe, tal vez de los más grandes que hay en toda la Biblia, para reforzar el mensaje que acabamos de oír,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Todas las puertas estratégicas del mundo estuvieron en poder de los británicos y los americanos. El canal de Panamá ya no está. El canal de Gibraltar es lo único que falta, el estrecho de Gibraltar, para que Inglaterra lo pierda, y están a punto de perderlo. El estrecho de Malaca, el canal de Suez, también estuvo en manos de los ingleses, también lo perdieron. O sea que tuvieron las bendiciones, pero Dios las ha ido retirando a causa de la maldad y de la desobediencia. Y dice en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Está hablando de Jesucristo, que iba a ser descendiente de él y que pagaría no solo por nuestros pecados, los que hemos sido llamados ahora, sino también por los del mundo entero, lo cual se va a cumplir al regreso de Jesucristo, cuando Satanás sea puesto bajo tierra y se celebre, tenga cumplimiento la fiesta del día de la expiación, hermanos. Y Dios abra el conocimiento y quite el velo que envuelve a todas las naciones y empiece desde entonces por 1000 años a explicarle, a entender y enseñarle al mundo entero su plan de amor que se propuso desde antes del principio de los siglos y que va a continuar con el juicio del gran trono blanco, hermanos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, Dios le prometió, y a pesar de los errores de estos países, Dios cumplió su palabra, pero también todo pueblo que donde abunda el pecado hasta el colmo de la iniquidad, Dios retira las bendiciones, no importa cuál sea, si es Israel o no es Israel. Lo mismo ocurrió con Babilonia, lo mismo ocurrió con el imperio Medo-Persia, lo mismo ocurrió con el imperio greco-macedonio y lo mismo ha ocurrido con el imperio romano. 6 veces ha subido y ha caído, hermanos. Y la principal causa es la corrupción moral de la caída de esos pueblos, como lo vemos antes del diluvio, como lo vemos en el caso de Sodoma y Gomorra y como lo vemos en la conquista de Canaán. A raíz de la perversión de sus pueblos, Dios dijo, la tierra los vomita, y Dios se valió de su pueblo para reemplazarlos, pero les dijo, si ustedes no obedecen mis leyes, les va a pasar lo mismo. Entonces sigamos leyendo aquí. 1:3 de Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende ni mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y no solo aquí, sino que por medio de los medios de comunicación, del cine, siguen exportando la perversión moral, hermanos. La principal medio de diversión que este país exporta son brujería, pornografía, derramamiento de sangre y fornicación y transgresión de cualquier ley de Dios. Y exaltan el pecado y llaman lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y han infectado al mundo entero, hermanos. O sea que por eso vemos lo que está pasando, pero eso no nos justifica a nosotros donde quiera que estemos, porque si participamos de eso tendremos el mismo destino, hermanos. Entonces, versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Un pueblo sin discernimiento. Ellos creían que si les exportaban la democracia, los afganos la iban a aceptar. Hermanos, no entienden la mentalidad musulmana. No entienden la mentalidad de esos pueblos que no se identifican con estos pueblos de aquí. Ellos, por el dinero que estaba corriendo allá, por la corrupción en la cual cayeron sus gobernantes, por los miles y miles de millones de dólares que fluían para, en cierta forma, sobornarlos, entonces ellos aceptaban eso, la policía aceptaba los sueldos, el llamado ejército aceptaba el entrenamiento porque les estaban dando dinero, los estaban sobornando para poder mantener algo que no se iba a sostener y se iba a cumplir una profecía de Dios donde dice, tu fuerza se gastará en vano, hermanos. Y eso es lo que hemos visto y lo que estamos viendo. Claro, cuando ellos se fueron, huyendo sin que nadie los persiguiera, tal como está escrito, vamos a ver algunas escrituras de eso,
Entonces, ¿qué hizo la policía? Inmediatamente desertó. ¿Qué hizo el ejército? Dice que 300,000 que habían sido entrenados durante 20 años por los expertos entrenadores del ejército americano. ¿Qué se hicieron? Se disolvieron, porque ellos no había una convicción profunda de aliarse con un pueblo extranjero que son infieles a los ojos de ellos e infieles también a los ojos de Dios porque no guardan las leyes de Dios y se han alejado cada vez más, se han corrompido cada vez más. No entiende la mentalidad de esos pueblos. Ellos creen que con dinero todo se soluciona, hermanos. Y no es que esté yo hablando mal de este país, lo respeto porque Dios dice, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Pero Dios nos quiere dar discernimiento para que entendamos también nosotros, hermanos, qué es lo que está pasando. Y esto es un momento histórico bastante importante, por eso les quiero señalar esto y un poco también qué va a seguir de aquí para allá, de aquí en adelante, mis queridos hermanos. Seguimos leyendo aquí. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Versículo 5, todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, como estaba el corazón de ese árbol, hermanos, podrido desde la raíz, en gran parte. Había cierta parte que todavía estaba el color de la leña y tenía el olor agradable de la leña, pero la parte central del árbol, el corazón del árbol estaba podrido, hermanos. Por eso no resistió el viento, no resistió el vendaval. Y todo corazón doliente, desde la planta del pie, desde la raíz de ese árbol, lo vi, hasta la cabeza, hasta unas muchas ramas muy altas estaban secas. Dice, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Tal vez las ciudades todavía no, pero ustedes saben los incendios que hay, de miles y miles de hectáreas, hermanos, quemadas en el oeste de este país. Entonces estamos viendo, y es importante que identifiquemos estos tiempos, hermanos, porque el destino de la iglesia, aunque está en manos de Dios, en ciertos aspectos está ligado al destino de estos países, al destino de los judíos en Israel, hermanos, que después de que Dios todavía los sigue protegiendo de los atentados de sus enemigos, de todos los palestinos que los quieren destruir y apoderarse de la tierra, aunque ellos dicen que los judíos son los que se apoderaron de la tierra, pero esa tierra, como yo los he explicado a ustedes, claramente Dios se la dio a Abraham y a sus descendientes. Sin embargo, al otro día hacen un desfile gay en la ciudad de Jerusalén, hermano. Eso a Dios hiede ante la presencia de Dios. Y están irritando a Dios y les va a pasar lo que sabemos que les va a pasar. Van a ser invadidos por los ejércitos europeos cuando se restaure Roma por séptima vez, que está a punto de ocurrir. Y se van a instalar allá durante 42 meses, hermanos, y van a ser llevados en cautiverio otra vez. Se lo están buscando, hermanos. La prostitución y la homosexualidad reina en el país, en la nación de Israel, y no tienen excusa, hermanos. Entonces, es bueno observar estas cosas, además de muchas otras, pero estamos viendo estas cosas llegando a un punto culminante de la historia y que nos concierne como obra de Dios. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, que somos nosotros, como enramada en viña. Es como quien dice, como una chocita en una viña donde recogen las uvas, hermanos, y como cabaña en melonar, una cabaña donde se amontonan los melones después de que han sido cosechados. O sea, como una chocita queda un remanente de la iglesia de Dios en estos pueblos. Y luego dice, como cabaña de melonar, cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Eterno de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sabemos que la perversión es grande, hermanos, y que ahora el que pretenda decir lo que Dios dice acerca de las desviaciones de este país es considerado culpable, y ya en Inglaterra hay quienes han sido puestos en prisión, y es posible que a nosotros nos pase lo mismo, mis queridos hermanos. Entonces, estamos viviendo momentos históricos, hermanos. Estamos viendo el tremendo poderío de la China, hermanos. Poderío económico, poderío militar.
gran arsenal nuclear. Todavía están muy atrás del arsenal nuclear de Estados Unidos o de Rusia, pero lo están aumentando y tienen silos, están construyendo silos, hermano. China está destinada a ser una de las principales partes de la destrucción de una tercera parte del género humano. Y lo estamos viendo levantarse ante nuestros ojos como un monstruo, hermano, que no hay quien lo pare por la enorme población y el enorme poderío económico, y Dios lo ha permitido. Ellos son parte de los reyes del Oriente, de los 200 millones que después de que ellos hayan sido, se los voy a leer, hermanos, para que ustedes tengan un panorama de lo que se viene. Y Dios nos permite que lo entendamos para que estemos alerta, para que no perdamos tiempo, para que ayunemos con frecuencia, para que no dejemos de estudiar la palabra de Dios para entrar, recibir consuelo, como nos fue mostrado en el primer mensaje, de alimentarnos de esa palabra. No solo de pan vivirá el hombre, son cosas elementales, pero esenciales de nuestra vida diaria. El ayuno frecuente, que es bueno para la salud, Dios no prescribe nada que sea malo para nosotros. Cuando los discípulos no pudieron echar un demonio, ustedes bien recuerdan, le dijeron, ¿por qué no pudimos? Les dijo, por vuestra poca fe, esa especie no sale sino con oración y ayuno. Poca fe. ¿Cómo se puede contrarrestar? ¿Cómo se puede combatir? Con oración y ayuno. Él nos dio la fórmula ahí. Hermanos, y debemos estarlo practicando. Porque el tiempo los días son malos, hermanos. Y miren lo que va a ocurrir. Este país no aparece en la profecía del fin, porque va a ser absorbido y dominado por la bestia. La inflación que se va a venir en este país por estar imprimiendo miles y miles de millones de dólares en papel, dice que para reparar toda la infraestructura de este país con papel que no tiene ningún respaldo, hermanos. Todavía es muy próspero el país, todavía la economía permite hacer semejante cosa, pero también está escrito, hermano, las cosas que van a ocurrir aquí, que se va a endeudar cada vez más, y la Biblia dice, el que se endeuda es esclavo del que presta, mis queridos hermanos. Entonces vamos caminando rumbo a la esclavitud, si uno se va a basar, y la palabra de Dios nunca falla, hermanos queridos. Y también, pero les iba a decir hacia dónde nos dirigimos aquí y por qué vemos perfilarse estos países en el panorama mundial. Rusia no tiene el poderío económico que tiene la China, pero ellos hacen parte de lo que Dios llama los reyes del Oriente y van a estar en negociación con la bestia que ya pronto se va a manifestar, mis queridos hermanos, y que se va a nutrir en gran parte de la riqueza de este país, que va a quedar bajo la bota de la bestia, mis queridos hermanos. Eso significa el fin de esta obra que ustedes están oyendo ahora y el inicio de un hambre de la palabra de Dios, que también se los he explicado, hermanos. Ahí va a haber un hambre de la palabra de Dios cuando este país se desplome, mis queridos hermanos. No ha habido una nación en la historia del mundo donde se hubiera podido llevar a cabo la obra que esta iglesia, Dios ha hecho por medio de esta iglesia, hermanos. Nunca ha habido una nación en el mundo con una libertad de culto como la que hemos visto desde la fundación de este país, desde los años 1600, cuando llegaron los primeros abatarios procedentes de Inglaterra, donde eran perseguidos y llegaron a los Estados Unidos. Y la obra de Dios y la iglesia continuó en este país y luego creció con la era de Filadelfia. Como ustedes deben saber, no puedo entrar en todos los detalles, pero eso nunca había habido en la historia un país. Imagínense el Imperio Romano. Hubo cierta libertad, pero hubo mucha persecución. Herodes mismo, como lo describió también don Cristian, trató de matar a los discípulos. Y después hubo cierta libertad que Dios permitió en el mundo greco-romano para la predicación del evangelio, pero no duró mucho tiempo, hermanos. Después empezaron una persecución tras otra. Pero este país no ha habido una sola persecución hasta ahora. Ya se nos va a venir porque está perdiendo todas las características de lo que fue. Y por eso Dios lo bendijo. Pero nunca había habido 300 años o casi 400 años de libertad religiosa en ningún país de la historia, hermano.
Siempre Satanás tenía suficiente poder e influencia para perseguir y eliminar en la manera de lo posible, aunque Cristo dijo, las puertas del Hades, del infierno, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra la iglesia, pero se ha visto a punto de ser extinguida por las persecuciones, hermanos. Pero eso no ha ocurrido en este país. Pero cuando este país caiga en manos de la bestia y ahora el sistema político que reina aquí anda persiguiendo a todos los que crean lo que dice la Biblia. O sea que se acercan momentos difíciles, hermanos, pero Dios no nos abandona, sea lo que sea, y le doy gracias a Dios una vez más por el sermón que escuchamos antes de esto, que me parece importantísimo, pero también muy importante darles a ustedes una visión de qué es lo que ocurre, por qué la China se está levantando como un gigante, que eso tampoco había ocurrido en la historia. China normalmente no ha sido un país imperialista en el sentido de querer conquistar y conquistar territorio. Antes un país que se encerraba en sí mismo y por eso construyeron la muralla china, para estar al abrigo de los mongoles y estar al abrigo de otros invasores, mis queridos hermanos. Pero ahora la China se está extendiendo sus tentáculos a escala mundial. Y eso tiene una explicación. Está alcanzando un gran poderío y va a ser una especie de competencia contra el sistema comercial que la bestia va a inaugurar. Y sabemos por profecía, leyendo las profecías sobre Tiro, de que van a estar comerciando. Pero ellos no se van a someter plenamente al imperio de la bestia, mis queridos hermanos, como se van a someter los pueblos nuestros, que tienen toda la superstición del falso cristianismo, hermanos. Cuando vean milagros, se van a poner histéricos y van a creer todo que eso absolutamente viene de Dios y se van a someter. Los pueblos del Oriente no es igual. Son pueblos que no han tenido una tradición de creencias como la ha tenido lo que llamamos el mundo occidental. Para ellos no va a ser una prueba evidente. Y puede que por cierto tiempo, lo sabemos por profecía, por la identidad de los pueblos que vemos en la profecía de Tiro, que está en el libro de Isaías y también en el libro de Ezequiel, y la profecía sobre el comercio de la bestia en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Vemos que va a haber intercambio comercial, pero va a haber un punto, hermanos, en que la bestia, aquí dice en el capítulo 9, les voy a dar la visión en dónde desemboca todo esto, hermano, porque ya estamos viendo las señales, la caída de este país y el vacío que va a crear. Como lo dijo el señor Weston, este país va a perder o ya perdió la credibilidad ante el mundo entero. Y están envalentonados los enemigos. Dice Estados Unidos, un tigre de papel, no tenemos que temerlos. Y vemos que con todo respeto, pero vemos que no irradia mucho poder los dirigentes que hay ahora en este país. Vemos que hay una debilidad ahí que se hace bastante clara. Aquí estamos hablando ya hacia dónde se dirige esto, que es muy bueno que tengamos una visión, hermanos. El reino de los dioses está cerca y don Cristian hizo muy bien en concluir ese sermón mostrándonos esa perspectiva que es hacia dónde nos vamos. Y por eso no nos debemos dejar arredrar por las circunstancias en que estamos, sino mantener fijos los ojos. Y Dios nos está ofreciendo una protección, hermanos queridos. Pero sabemos lo que se le viene a este mundo y sabemos por qué la China se está levantando como un gigante, como un monstruo, hermanos, poderosísimo, que ya con la caída del prestigio de Estados Unidos se va a envalentonar mucho más. Ellos quieren tomarse a Taiwán. Saben que si se lo toman Estados Unidos ya no se va a meter. Ya no tiene esa fibra, no tiene ese celo, no tiene ese poder, hermanos queridos. Está debilitado. Como lo vimos, el corazón está podrido por la corrupción moral, que es la que corroe a los pueblos. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis vemos lo siguiente. Este es el desenlace final hacia donde los quiero orientar para que veamos hacia dónde se dirige el mundo, por qué la China se está perfilando como se está perfilando, por qué este país de los Estados Unidos se está hundiendo, hermanos queridos. Y vamos a ver entonces el capítulo 9 del libro del Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella caída que cayó del cielo. Ya les he dicho antes, la traducción correcta es caída del cielo. Está hablando de Satanás, el diablo, porque está mal traducido aquí. Él fue lanzado a la tierra, recuerden, en el capítulo aquí. A veces la Biblia únicamente, la iglesia de Dios entiende, pero Satanás va a tratar
de tomarse otra vez el trono de Dios, pero haber lanzado a la tierra. Y lo que ocurre aquí en el capítulo 12 ocurre antes de que empiecen a sonar las trompetas. O sea que tenemos que entender el contexto en el cual esto aparece. Por eso la gente se confunde, hermanos queridos. Pero si tienen preguntas acerca del orden cronológico, ¿sabes? Tenemos una sesión de preguntas y respuestas los miércoles y les podemos ayudar con la ayuda del Espíritu de Dios. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella caída. Sabemos que una estrella es un ángel y Satanás es una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas. Aquí estamos viendo lo que va a ser la restauración del poderío de Alemania. Las langostas representan al pueblo alemán, hermanos, al pueblo asirio, y vamos a ver aquí en el libro de Nahum cómo Dios los identifica con langostas. ¿Y por qué con langostas? Porque es un pueblo dado a la vocación de guerra, de ejército, y vemos que en el libro de los Proverbios, ustedes ven lo que Dios dice de las langostas. En el capítulo 30 del libro de los Proverbios dice acerca de las langostas, versículo 26, capítulo 30, versículo 26, los conejos, pueblo nada esforzado. Versículo 27, dice que 4 cosas son, en el versículo 24, perdón, hermanos, 4 cosas son más de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Y en el versículo 27 dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. O sea, tienen instintivamente, y el pueblo alemán es uno de sus dioses mitológicos, es el dios de las tempestades. Si una tempestad viene de repente y luego se va y hay calma. Pero en la historia hemos visto una y otra vez la Primera Guerra Mundial se inició con Alemania. La Segunda Guerra Mundial, y luego un tiempo corto, como unos 20 años nomás, la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Y ya van 75 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, o 76 años. Pero se está preparando, hermanos. Va a haber un cambio de gobierno ahora, muy pronto, creo que ahora el mes entrante, va a haber elecciones, y vamos a ver cosas interesantes ahí, que no me voy a poner a especular ahora, pero sabemos cuál va a ser el fin de la historia. En todo caso dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. Cuando de repente salga un rey, hermano, sale un líder, no le cuesta ningún trabajo organizar ese país en orden de guerra, en marcha de guerra. A eso nos acercamos, hermanos, y ahora les voy a leer del libro de Nahum, que vamos a estudiar uno de estos días, como hemos estudiado algunos de los profetas menores, y vamos a ver cómo Dios identifica al pueblo asirio, el cual la Iglesia de Dios entiende que es el pueblo alemán, y espero que ustedes hayan estudiado ese tema. Hay bastantes artículos al respecto, hay material que tenemos acerca de la entidad de este pueblo. En el capítulo 1 del libro de Nahum, versículo 1 dice, profecía sobre Nínive. Nínive fue la capital del imperio asirio, el imperio más temible, más disciplinado y más cruel de la antigüedad, mis queridos hermanos. Y tenían, como lo demuestra alguno de los artículos, el cuarto Reich, lo pueden buscar, está en una de las revistas que nosotros hemos publicado, mis queridos hermanos, lo pueden buscar. Ellos tenían el águila, esa bicéfala, como símbolo, los asirios, y la cruz gamada también, hermanos. Entonces hay muchas cosas, y la historia también nos enseña las migraciones que tuvo el pueblo asirio junto con el pueblo de Israel, desde el Asia hasta lo que es Europa del noroeste, mis queridos hermanos. Le estoy dando cosas así a priori porque son temas que exigen mucha explicación, pero que ya la Iglesia ha publicado bastante y hay material disponible, hermanos, y es bueno que utilicemos todo ese conocimiento para entender, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, y es importante entender lo que se viene, hermanos queridos. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Eso dice en Proverbios 29:18, creo que es. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, por eso queremos tratar este tema hoy. Vemos que están ocurriendo hechos proféticos. ¿Cómo no? 29:18 de Proverbios dice,
Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea que este conocimiento de ver uno juntar, irse armando las piezas del ajedrez para el desenlace final, nos ayuda a mantenernos cerca de Dios, a estar vigilantes, hermanos, y a pedir en todo tiempo y lugar que Dios nos permita escapar de todo lo que está por venir, como él mismo nos lo recomienda en el Evangelio de Lucas. Entonces vemos aquí profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Nínive era capital de Asiria. Pero miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 14. Mas acerca de ti mandará el Eterno que no quede ni memoria de tu nombre. O sea, Alemania hoy la gente no la puede identificar con Asiria. Aunque había unas tribus en la parte norte del río Tigris, donde estaba el imperio asirio, que se llaman los Altmanis, que vino a ser los alemanes. O sea, algo queda, pero Dios dice que acerca de ti mandará el Eterno que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Entonces Dios los reprende. Y en el capítulo 3, acuérdense que Dios mandó a Jonás a predicar en Nínive por la crueldad que tienen ellos por naturaleza y se arrepintieron. Y Dios les perdonó. Pero como unos 80 años después vino la destrucción después de que Jonás predicó. En el capítulo 3, miren, hablando de las langostas, dice, capítulo 3, versículo 15. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta. Lo que vemos que las langostas salieron del humo del pozo del abismo. Quiere decir, lo que sale de ahí es la formación de la última restauración del imperio romano germánico. Así lo conocimos en la historia nosotros. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Versículo 16. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, y la langosta hizo presa y voló. Versículo 17. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallado en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Luego dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Entonces mire lo que ocurre aquí en Apocalipsis, y por eso Dios nos da un poquito aquí y un poquito allá. En el capítulo 9, ¿cuál va a ser el desenlace de esta sociedad de hermanos? Por eso tenemos que estar aferrados a la visión del reino de Dios, que nunca, nunca será quitado una vez que Cristo venga y lo instale. Entonces dice el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Tú ya sabes de qué estamos hablando, de un gran ejército, mis queridos hermanos. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sabemos que las hordas del oriente han sido ateas por generaciones, hermanos. Ellos, muy pocos Dios llama. Y les fue dado, versículo 5, que no los matasen. O sea, las langostas están atacando, sino que los atormentasen 5 meses. Lo que pasa es que Europa, seguro frustrada, con Alemania a la cabeza, con las langostas, porque los reyes del oriente, la China con su gran poderío comercial, no se quiere someter totalmente, no quiere recibir la marca de la bestia. Y Rusia seguramente, y Ucrania, e Irán también, es posible que Irán para ese entonces ya no esté en manos de los musulmanes o en manos de los amalecitas, sino en manos de dirigentes persas que son de los reyes del oriente que conquistaron a Babilonia. Y esta es la gran Babilonia y la historia se repite. Y Dios hizo secar las aguas del Éufrates para que las
fuerzas de los medos y los persas pudieran entrar por debajo de las murallas a Babilonia, y en una sola noche cayó Babilonia. Recuerden cuando la mano escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Los que estaban allá, Belsasar, que era nieto del rey Nabucodonosor, nunca se imaginaron que los persas se fueran a tomar la ciudad, pero se bajaron las aguas del Éufrates y se metieron por debajo de las murallas o de las puertas, y en esa noche cayó Babilonia en manos de los persas y de los medos, y murió el rey Belsasar, el que vio la escritura en la pared. En una noche cayó ese imperio, mis queridos hermanos. Como cayó ese árbol ahí, puede venir algo de repente. No sabemos, y tenemos que estar listos para que no estemos desprevenidos, hermanos queridos. Entonces, dice aquí, se les mandó que no dañasen la hierba, capítulo 9, versículo 4, de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ya en el oriente prácticamente muy poco lo van a tener. Y hasta ahora la historia nos lo demuestra. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Puede ser un tipo de venganza por esta pandemia, hermanos, que proviene de la China. Puede ser. Pero también quieren que se sometan. Y les mandan esta plaga que los hace buscar la muerte 5 meses. Pero eso se va a convertir en una provocación que va a suscitar un contraataque que va a destruir a la humanidad, hermanos. O sea, el fin de este mundo está muy cerca, hermanos. Pero nosotros tenemos esta visión y tenemos la promesa de una protección, y Dios nos dice cómo podemos recibir la bendición de ser protegidos. Una de ellas es, Cristo lo dice, cuando termina de describir en el capítulo 21 de Lucas, todo lo que se viene, dice, orad en todo tiempo y lugar, que seáis tenidos por dignos de escapar todo lo que ha de venir y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Entonces, tenemos toda esta información. O sea que les mandan una plaga, así como ellos, la pandemia se originó en la China. Y aquí les mandan una plaga, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que el propósito de la bestia, de estas langostas que atacan y mandan esta plaga, es que se sometan al poderío de la bestia. Y por 5 meses los hacen buscar la muerte sin que mueran. El propósito de la bestia es tener un gobierno mundial, con el cual soñaba también Adolfo Hitler. Un Reich de 1000 años, como un anticristo. Un Reich de 1000 años. Y la bestia y el imperio europeo, con Alemania a la cabeza, que muy pronto se va a manifestar ante nuestros ojos, hermanos. Ellos quieren un gobierno mundial y estos reyes del Oriente no se quieren someter. Quieren guardar cierta independencia y no se someten como el resto del mundo, hermanos. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Luego habla del aspecto de las langostas, semejante a caballos preparados para la guerra. En su cabeza tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. A lo mejor serán drones que les van a mandar. Hemos creído que son helicópteros, pero tal vez sean drones. Tienen cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones. O sea que están armados. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Es posible que sean helicópteros. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea, no los quieren destruir, los quieren someter. Eso es lo que hay detrás de esto, hermanos queridos. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, Satanás el diablo. Así como usó Adolfo Hitler, que le dio lugar, como Dios nos dice, no deis lugar al diablo, y los nazis empezaron a meterse con la magia negra y le dieron lugar al diablo y se apoderó del que había escogido.
de Adolfo Hitler, como va a ocurrir con la bestia. Va a ser poseída por Satanás. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Sabemos que Satanás destruyó el mundo antiguo antes de que Dios lo regenerara para poner al hombre sobre la tierra. Todo estaba hecho un caos. Y también vemos hoy en día que el mundo ecológicamente ha sufrido enorme destrucción, enorme contaminación, y estas guerras, hermanos, van a producir una destrucción asombrosa, que Jesucristo viene a restaurar la tierra en forma milagrosa, como dice la profecía que nos da tanta esperanza. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que es necesario que el cielo retenga a nuestro Señor hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Nosotros tenemos una visión de esperanza. Lo que se viene es una destrucción a escala mundial, pero sabemos que Jesucristo, así como en el libro del Génesis, vimos que en 7 días restauró la tierra del caos en que estaba. Lo mismo va a hacer cuando venga. Y dice que envía su espíritu y renueva la faz de la tierra, como dice Salmo 104. Y en el capítulo 19 de Mateo, Jesucristo les dijo a los discípulos, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los 12, os sentaréis sobre 12 tronos para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Sabemos que ahí estaba Judas, pero fue reemplazado por Matías. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros. Dios tiene tronos preparados para nosotros, pero si no somos vencedores, si no ponemos por obra todo lo que hemos recibido, hermanos, Dios puede llamar a otro y ponerlo en lugar nuestro. El plan de Dios no falla. Las funciones están establecidas, aún desde antes aún quizá desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan ya establecido, hermanos, y nos ha llamado para llenar esas funciones. Y es interesante que en el libro de los Hechos, cuando se reunieron antes, muy poco antes de la llegada del Espíritu Santo, que estaban en el lugar alto, el apóstol Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, hay que nombrar a alguien por que tome el lugar de Judas, quien cayó, y describe el suicidio de Judas. Y cita el Salmo 109 y el Salmo 100. El Salmo, en fin, 2 salmos cita. ¿Y qué dice ahí? Tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Hermanos, que Dios no vaya a decir eso de nosotros. Si Dios nos llamó a esta iglesia, hermanos, si nos dio el arrepentimiento, nos dio su espíritu, Él tiene una función para nosotros en su reino, hermanos. En la regeneración nos vamos a sentar en tronos también. Y vamos a estar, Jesucristo mismo dice, a lo mejor nos sentamos con Él de vez en cuando en su propio trono, porque Él mismo lo dijo. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, todo esto está lleno de lecciones para nosotros, hermanos queridos. Entonces, este es el destructor, y dice el versículo 12, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes más. El 6º ángel tocó la trompeta, aquí viene el contraataque de los reyes del oriente, que fueron provocados por 5 meses a que buscaran la muerte. Pero esa gente es dura, esa gente está acostumbrada a condiciones de vida muy duras, en extremo frío, en extremo calor, en muchas formas. Los pueblos orientales son resistentes, hermanos, y esos pueblos no se van a dar por vencidos. Y al cabo de 5 meses, dice aquí, el 6º ángel tocó la trompeta. Y recuerden que por eso China tiene tanto poder y tiene toda la ciencia de los misiles teledirigidos, hermanos, que ellos obtuvieron de los laboratorios de los Álamos en Nuevo México, de Estados Unidos. No voy a dar todos los detalles, pero mucha parte de la tecnología que ellos tienen la han obtenido de este país. Y dice
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, los reyes del oriente. La gran restauración del Imperio Romano que se acerca, hermanos míos, en Europa, y que va a absorber este país y lo va a oprimir y lo va a utilizar sus recursos, hermano, está a la vuelta de la esquina. La caída de ese árbol que les describí, que se parece a la caída de este árbol gigantesco aquí, va a crear un vacío, va a acelerar la aparición de la bestia, porque el vacío, la historia lo detesta y siempre surge alguien para llenarlo. Cuando cae cada imperio, siempre resulta otro que lo reemplaza. Nosotros conocemos la profecía del capítulo 2 de Daniel. Surgió Babilonia, cayó Babilonia en una noche, en el año 539, según parece la noche de trompetas del año 539 a.C. Esa misma noche cayó Babilonia y fue reemplazada por los medos y los persas, los reyes del oriente, porque se bajaron las aguas del río Éufrates. Y aquí la gran Babilonia va a caer y la invasión va a venir porque Dios va a hacer secar las aguas del Éufrates para que puedan pasar lo que quedan de esos 200 millones que fueron puestos a prueba durante 5 meses buscando la muerte. Imagínense con el odio con que vienen invadiendo para encontrarse con las huestes de la bestia que van a estar en Armagedón, cerca de Jerusalén, al norte de Jerusalén. Ese es el cuadro que se viene, es el desenlace final. Yo les pinto el cuadro final para que sepamos para dónde va el mundo, hermanos. Para una destrucción casi total, pero también para el retorno de Cristo, que no va a permitir la extinción total del género humano. Entonces dice, el primer ahí pasó, 9:12, o sea, esa quinta trompeta, que es un ataque contra los reyes del oriente. Y en el versículo 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, Dios se vale de ángeles para detener los ejércitos. Y luego dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En una hora, hermanos. Esto no tiene interpretación simbólica, porque dice claramente preparados para la hora, día, mes y año. Es una hora exacta, hermanos, para matar a la tercera parte de los hombres con un ataque nuclear, hermano. Pero fue necesaria una provocación de esa magnitud de parte de la bestia, de parte de Alemania, las langostas, con el ángel del abismo a la cabeza, con otro ser poseído como lo fue Adolfo Hitler, que también invadió el oriente, hermanos, y fue el principio del fin de Adolfo Hitler. Es muy interesante cómo la historia se repite, mis queridos hermanos. Hitler atacó a Rusia, el último ataque, hasta la ciudad de Stalingrado, y ahí no pudieron avanzar más. Destruyeron la ciudad, pero los rusos resistieron y luego les pudieron cortar la línea de abastecimiento y ahí pereció el sexto ejército de Hitler, 300,000 hombres, 123,000 quedaron vivos y fueron hechos todos prisioneros. Todo el sexto ejército pereció en Stalingrado y ese fue el principio del fin del Tercer Reich. Entonces empezaron a invadir desde el oriente. Hermanos, en enero del 45, para el verano, principios del verano, Berlín cayó y terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, por lo menos. Todavía seguía la del Pacífico. Así es, va a ocurrir otra vez lo mismo, hermanos. Van a atacar otra vez a los reyes del Oriente, que incluye a Rusia, pero esta vez incluye a China también, que es el principal protagonista en estos momentos, que lo vemos perfilarse en el mundo. Entonces dice, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¿Dónde más se puede reclutar un ejército de 200 millones en un país que tiene
más de 1.000 millones de habitantes, como es la China, hermanos queridos. Y el número de los jinetes era 200 millones, yo vi su número. Entonces, aquí describe el ataque nuclear y luego suena la séptima trompeta, mis queridos hermanos, que es cuando Jesucristo aparece sobre las nubes del cielo y ocurre la transformación de los que estén o estemos en el lugar de refugio, de seres hechos de carne y hueso, en seres con cuerpos gloriosos semejantes a los de Cristo, que retorna sobre las nubes del cielo y nos espera ahí a que los ángeles nos guíen hasta donde está Él. Y los que hayan muerto, como lo explicó también el señor Cristiano Rego, resucitarán primero, antes de que seamos transformados, si estamos ahí, o si no, resucitaremos y nos uniremos con Cristo, hermanos, y la pesadilla de la historia humana habrá concluido, mis queridos hermanos. Esa será la última batalla, porque la rebelión del fin del milenio no va a haber guerra. Dios va a hacer llover fuego y azufre del cielo y va a consumir a todos los rebeldes, pero no va a haber guerra. Entonces, sabemos lo que se viene, hermanos, y es importante entonces saber que en la decadencia de este país va a suscitar que también haya un hambre de la palabra de Dios. Y ahora estamos viendo que se está creando un vacío a escala mundial y que está preparando el camino para la aparición de la séptima restauración del Imperio Romano, la aparición de la bestia. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Y darle gracias a Dios que nos ofrece una protección de males mucho peores que lo que estamos sufriendo ahora. Recuerden, y esto les quería explicar para no hacer muy largo el mensaje, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, mis queridos hermanos, vamos a ver que no estamos ni siquiera en el principio de los dolores. Hay mucha gente que cree que esto que está ocurriendo ahora es principio de dolores. Francamente, la gente que ha muerto, aunque son muchos, creo que son como 4 millones de personas, han muerto a raíz de la pandemia. 4 millones. No se compara con lo que viene, hermanos queridos. Pero esto Dios lo está utilizando y ha permitido que aún en la iglesia suframos a causa de esta pandemia y permitió que el campamento de verano tuviera que ser suspendido y disuelto y todo el mundo enviado a casa y que aún el evangelista que preside se contagiara con la COVID. Prácticamente el estado mayor de la iglesia aquí, hermanos. ¿Qué nos está diciendo Dios? Es como una señal que nos está dando. Prepárense. Prepárense porque el mundo ya no va a ser igual. Tenemos que estar mirando con optimismo a ese futuro glorioso que nos espera, que ya está a la vuelta de la esquina. Si estamos bajo las alas del Eterno, no tenemos nada que temer, hermanos. Pero exige esfuerzo mantenerse en la presencia de Dios. Como decía Elías, el Eterno en cuya presencia estoy. Y para eso se requiere lo que Cristo dijo, la condición para escapar. Orad en todo tiempo y lugar. Ahí estaremos en la presencia de Dios, donde quiera que estemos. Y reforzaremos esa comunión continua con Dios, con ratos de oración en la mañana, ratos de oración más prolongados en la tarde, como siempre lo hemos explicado, hermano, para mantener ese contacto y no dejarnos arrastrar de lo que ocurra o dejarnos atemorizar de lo que ocurra a nuestro derredor. Sabemos que Jesucristo describió aquí lo que va a ocurrir y está a punto de empezar a ocurrir en a escala mundial. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sabemos que el cristianismo, el falso cristianismo es lo que hace. Ellos adoran a otro Cristo, hermanos. Y a nosotros van a perseguir porque adoramos al verdadero Jesús. Ahí en la próxima revista va a venir una reimpresión de un artículo que publicamos hace algún tiempo. ¿A cuál Jesús adora usted? Ellos adoran a un Jesús que nació el 25 de diciembre, adoran a un Jesús
que de pelo largo, que sabemos que Jesucristo no tenía pelo largo porque no era nazareo, no era nazareo, sino nazareno, que quiere decir un descendiente del rey David. A un Jesús afeminado, que representan en imágenes, cuando el verdadero Jesús nadie tiene imágenes porque sus seguidores saben la ley de Dios y la obedecen, el segundo mandamiento. A un Jesús que vino a abolir la ley, el verdadero Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. Y le hacían creer a la gente que el que quiere obedecer la ley es salvación por obras. Es un falso Cristo, hermanos, y está inundado de eso. Pero va a venir uno todavía con gran poder para engañar, y sabemos que va a ser lo que va a ocurrir con el falso profeta y con la bestia ya dentro de poco tiempo, mis queridos hermanos. Entonces es el primer jinete. Entonces dice, se levantará, versículo 7, nación contra nación. Eso va a producir guerra étnica. El Papa fue el que proclamó la primera cruzada en la historia humana, en el año 1200 aproximadamente de nuestra era, en plena Edad Media. La primera cruzada que salió de 10 que hubo fue proclamada, promovida e instigada por el Papa. Y aquí vemos cómo el mundo musulmán gana cada vez más terreno en Europa. Hay ciudades que están prácticamente bajo dominio musulmán. Hay regiones de España, de Francia, donde hay más mezquitas que iglesias. Y la población musulmana se calcula en mucho más de 10 millones, que es la cifra más o menos oficial. Entonces va a haber un conflicto, un enfrentamiento brutal en Europa entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, que sea un falso cristianismo, como ocurrió en la Edad Media con las cruzadas, mis queridos hermanos. Y va a haber un ataque de Egipto cuando vea seguramente que sean masacradas cantidades de personas de ese mismo credo en Europa y en Alemania y en Holanda y en muchos países de Europa, hermano. Entonces va a haber guerras étnicas y en este país, de Estados Unidos, también va a haber guerras étnicas. Pero durante este periodo Dios nos promete una protección, hermanos. No tenemos nada que temer. Se levantará nación contra nación, que es grupo étnico contra grupo étnico y reino contra reino. El reino de Egipto, el rey del sur, se va a levantar contra el rey del norte cuando vea la opresión de los musulmanes en Europa. Y habrá hambres. Las pestes figuran aquí primero y luego las hambres. Pero sabemos que la secuencia es falsos profetas con el caballo blanco y sobre todo el falso profeta, las guerras étnicas y luego las guerras producen hambre, que todavía no hemos conocido en muchas partes de nuestro hemisferio, gracias a Dios. Y luego vienen las pestes y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Ustedes ven que la peste es la última que viene. O sea que la peste que hay ahora no es principio de dolores. Primero tiene que aparecer el falso profeta, tiene que haber las guerras étnicas, va a haber hambre y va a haber peste. El cuarto jinete del Apocalipsis es el caballo amarillo, que representa la peste, que va a causar estragos en una cuarta parte de la superficie de la tierra. Lo que hemos visto hasta ahora no se compara con lo que se viene. O sea que esto es una preparación que Dios nos está dando, hermanos. Debemos entender eso. Dios está permitiendo que aún en la iglesia haya víctimas de esta enfermedad, pero Dios lo hace por amor a nosotros, para prepararnos individualmente con las pruebas, para pulirnos, para que se manifieste nuestra fe como oro, como lo explicó don Cristian, citando la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dios está trabajando con nosotros individualmente y también nos está preparando, mostrándonos lo que se viene. Esto aquí es el preámbulo del principio de dolores. El principio de dolores empieza con el falso profeta y con la bestia. Es el principio de dolores y la persecución que va a venir sobre nosotros. Después, eso va a causar guerras étnicas, porque Europa se va a ¿cómo se dice? Polarizar, hermanos. Y está ya polarizada en muchos aspectos, en contra de, digámoslo por su nombre, en contra de la presencia musulmana, que es muy fuerte en muchos países de Europa, mis queridos hermanos, incluido España. Y luego va a venir el hambre,
que producen esos conflictos, y luego viene la peste, hermano, donde vamos a ver que Dios utilizará el Salmo 91, como se los expliqué alguna vez, donde miles van a caer a un lado y 10,000 al otro lado, y a nosotros nos llegará, si estamos listos espiritualmente, hermanos, para recibir esa protección. Y seremos llevados, protegidos, aunque en medio de persecución y de todas estas catástrofes, hasta el lugar de refugio. Llevados como protegidos sobre alas de águilas. Así llegó el pueblo de Israel al monte Sinaí, y que escapó de la persecución de Faraón y de todo su ejército, hermanos. Pero llegaron a pie, o sea que no quiere decir que vamos a llegar en avión. Puede que así sea también, pero Dios nos promete un lugar de protección, hermanos, de las cosas que se vienen. Y ese principio de dolores son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y luego empieza la gran tribulación, que es la peor persecución contra la iglesia en toda la historia, hermanos, de la cual Dios nos promete protección. Y yo les he dado una y otra vez las condiciones para poder recibir esa protección. Y Dios ahora nos está instruyendo por medio de esta prueba que estamos pasando con la pandemia. Prepárense porque el tiempo ya está cerca. Yo no puedo fijar fechas, pero Dios lo está haciendo por amor, hermano. Y recordemos que si somos dignos de escapar, entonces seremos protegidos durante 1335 días y se cumplirá la profecía que está escrita en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 12, creo que es. Vayamos allá. Dice exactamente, Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea que faltando 1335 días va a empezar una persecución contra nosotros, hermanos. Pero si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos valientes, porque estamos cerca de Dios, y decimos como David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y confiaremos en Dios y en su protección. Y estaremos preparados espiritualmente con la disciplina diaria de discípulos de Jesucristo. Discípulo significa el que se disciplina, hermanos. Debemos disciplinarnos como Cristo para ser imitadores de Él, constantes en la oración, y luego produciendo buenas obras y creciendo en amor, como lo predicamos hace poco también, hermanos, que si tenemos muchas cosas y no tenemos amor, no somos nada. Y así es como Cristo se manifiesta por medio de nosotros. O sea que, gracias a Dios, hemos recibido bastante instrucción, hermanos. Pero dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Yo les he explicado que estos 1335 días están compuestos por 2 factores. Los primeros 75 días es el periodo en que huimos y que los 4 jinetes empiezan a galopar uno después del otro. Y es el principio de dolores. Durante ese periodo huimos. Durante ese periodo hay hambre de la palabra de Dios, porque ya no vamos a estar como iglesia del Dios viviente proclamando este mensaje al mundo entero. Y estaremos huyendo, perseguidos, pero bajo protección, como alas de águilas. Y la segunda parte son 1260 días. Si ustedes suman 1260 más 75, les da 1335. O sea, durante esos primeros 75 días vamos a hacer, es el último filtro, pero vamos a estar bajo protección. Va a haber una persecución que va a ser dirigida principalmente contra la iglesia del Dios viviente. Recuerden que aún en inglés no tienen el número de visitas a la proclamación del Evangelio del Reino de Dios, que en español Dios nos ha bendecido. Tenemos más de 52.300.000 visitas al programa de televisión que se publica constantemente por YouTube en español. Es un testimonio, hermanos, bastante grande. Pero esa puerta se va a cerrar faltando 1335 días. Lo podemos poner junto porque hay un hambre de la palabra de Dios. Y la única parte donde encaja esa hambre es cuando esta obra termina y empiezan esos 1335 días. Y cuando se cumplan los primeros 75 días, entramos al lugar de refugio y empieza la obra de los 2 testigos. Y ya entonces cesa
el hambre de la palabra de Dios. Pero hay un margen ahí, espero que me entiendan, para que vayan teniendo una visión clara de los acontecimientos que nos esperan y que son proféticos y que se van a cumplir. Y como está escrito, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Por eso dedicamos tiempo para explicarles el panorama profético que Dios ha revelado a su iglesia. Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que tenemos claridad de los acontecimientos que nos esperan. Lo que sigue ahora, como les digo, después de esto, va a ser, con toda probabilidad, hermanos, aunque puede que ocurran otras cosas, pero este es un capítulo interesante, el de esta pandemia. Es el preámbulo del principio de dolores, que son los 4 jinetes que empiezan con la aparición del falso profeta. Los 4 jinetes van a estar galopando, pues van a venir uno tras otro por 75 días, hasta que la tierra entre en reposo y se instala la bestia en Jerusalén y nosotros entramos al lugar de refugio, hermanos. Y estamos ahí bajo protección divina 1260 días, al abrigo de todo lo que se va a venir, de la peor persecución contra los que no seamos o no sean dignos de escapar. Va a haber un periodo de prosperidad económica muy corto, 2 años y medio. Y al cabo de 2 años y medio, mientras nosotros estamos allá, ya en el lugar de refugio, empieza el día del Señor con las 7 trompetas. Y es una destrucción sistemática ya de este mundo, hermanos, para venir una regeneración que Jesucristo viene a traer sobre toda la faz de la tierra. Y nosotros vamos a ser parte de eso, hermanos. Ya se acerca. No perdamos tiempo, hermanos. No nos dejemos absorber y distraer por el internet, por la pornografía, por la violencia, por la brujería, por el entretenimiento continuo. Dediquémosle tiempo al estudio personal de rodillas, en nuestra cámara con la puerta cerrada, en la presencia de Jesucristo y de nuestro Padre, implorando que venga pronto su reino, como Él mismo nos enseñó, hermanos, orando unos por otros y preparándonos diligentemente, porque el diablo ataca con las distracciones, hermanos. Nos enfriamos y va a haber, y está ocurriendo, un enfriamiento del amor de muchos. ¿De qué está hablando Jesucristo? Es una mediocridad con respecto a la obediencia a la ley de Dios. El amor es la obediencia a Dios, como lo dijo el apóstol Juan. Este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Seamos diligentes en estudiar, en pedirle a Dios que nos ilumine, en ayunar con frecuencia, en no dejarnos absorber por la corriente de este mundo que está produciendo un enfriamiento de la obediencia a los mandamientos de Dios, una tibieza que le produce náusea a Jesucristo y que lo van a obligar, o lo vamos a obligar a meternos en 3 años y medio de la peor persecución de la historia, porque nunca antes había habido tanto control con la tecnología de cada individuo en cada nación, hermanos. No va a haber dónde esconderse, hermanos. O sea que no perdamos tiempo. Ya recibimos un mensaje precioso al principio de cómo Dios protege a su pueblo, y ahora Dios nos permite también, a grosso modo, presentarles un panorama profético, hermanos, y el tiempo es corto, y Dios está permitiendo esta pandemia, hermanos, y ha permitido que aún los líderes de la iglesia se enfermen para hacernos caer en cuenta, el tiempo es corto, no perdamos tiempo, prepárense. Y es una llamada de atención que nos llega a todos, hermanos. O sea que escuchemos la voz de Dios, escuchemos las palabras de Jesucristo, con las cuales quiero concluir en el capítulo 21 del libro de el Evangelio de Lucas, cuando él termina de pronunciar lo que será el futuro que se acerca, el principio de dolores, la gran tribulación, el regreso de Jesucristo. Y dice aquí, en el capítulo 21 de Lucas, dice, capítulo 21, versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros. Mirad también por vosotros mismos,
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y esa embriaguez implica estar oyendo servicios religiosos de otros grupos que están embriagados, que no tienen la verdad de Dios. Eso produce embriaguez, hermanos, engaño, turbación de espíritu. Que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, su obediencia. Todo lo demás se os dará por añadidura. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Eso puede ocurrir de repente. Recuerden que Babilonia cayó en una noche, hermano. La caída de la presencia de Estados Unidos en Talibán, en Afganistán, ocurrió en cuestión de días, cuando ingenuamente, o engañados o no engañados, decían, no, les hemos entrenado 300,000 soldados durante 20 años. Cuando ellos se retiraron, los soldados no iban a enfrentarse sin quien los estuviera sobornando, por decirlo así, contra su propio pueblo. El Che Guevara sabía eso. Cuando la población apoya la guerrilla, no hay forma de destruirla. Y es un principio estratégico que le ha protegido al Talibán. Ellos son de la misma religión. Y ellos venían aquí siendo entrenados por gente de otra religión o sin religión. Y ellos en el fondo no confían en eso. Son de otra parte, son como el aceite y el agua, hermanos. Son culturas que no se mezclan. Los americanos creían que iban a poder instaurar una democracia allá, hermanos. Eso no ocurre. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Va a ser algo repentino, hermanos. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como vimos en Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días y estará en pie cuando suene la séptima trompeta. Si está vivo y si no, resucitará y estará en pie también, si fue vencedor. Hermanos, que Dios los bendiga, seamos diligentes, no perdamos tiempo, tengamos esa disciplina de verdaderos discípulos de Jesucristo.